Ok, ok. Ok, chicos. ¿Sí me escuchan? ¿Escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, ¿se escucha el eco o ya no se escucha el eco? Ok, chicos. Bueno, pues vamos a continuar hablando un poquito del proceso de cómo se van formando los embriones, cómo se van formando estos nuevos seres y cuál es el proceso que lleva. ¿Sale? Ya hablamos la vez pasada que se forman tres capas formativas o tres capas a través de el blastocele, que es el trofoblasto, el blastocele y los blastómeros. ¿Sale? Ya estuvimos hablando un poquito también de cómo se van a ir dividiendo estos tejidos, van a dar formación de los tres principales o de los tres tejidos germinativos, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Ya regresé. Bueno, pues chicos, vamos a trabajar con lo mismo, vamos a seguir viendo cómo se van a desarrollar estos embriones y cuáles son los procesos. Me dicen por favor si está compartiéndose con ustedes la pantalla para que nos vayamos rapidito. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, con relación a este tema, aquí está la morfología del blastocito, cómo se va a hacer. Tenemos la capa más interna, que va a llamarse blastocele, es una cavidad hecha de agua, que más adelante va a dar origen al líquido amniótico. Los trofoblastos, que están en la periferia, y significan blasto como primitivo o inmaduro, y trofos viene de alimentar o boca. ¿Sale? Que van a dar origen a lo que va a ser la pared de la placenta junto con el cordón umbilical. Y el embrioblasto, que va a dar origen al embrión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Qué tiempo ha pasado a partir del momento de la fecundación? A este punto ya han pasado 5 a 6 días. Mande, mande. ¿Quién quería participar? Ya no escuché quién fue. Ok. A partir del momento de la relación, no es el momento que se va a contar la concepción. La concepción se logra aproximadamente entre 10 a 24 horas después de la relación sexual. ¿Sale? Ya dijimos eso la vez pasada. A partir de ese momento es cuando vamos a contar la edad biológica. Vamos a contar la edad biológica a partir de que el óvulo y el espermatozoide se fusionan. O el espermatozoide logra fecundar el óvulo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver el proceso entre la primera semana. A partir de aquí, de que se forma la capa embrionaria, se va a empezar a observar los primeros cambios morfológicos mucho eh, más específicos. La primera parte es el ciclo premenstrual. ¿Qué hace esto? Entonces, en el cuerpo de la mujer se va a estimular la formación por parte de hormonas, se va a estimular el folículo ovulatorio y se va a formar del ovocito un óvulo. ¿Sale? Ahora, cuando ya hay una concepción, vamos a empezar a ver la fase proliferativa, que es cuando sale el óvulo del ovario y se emerge hacia lo que va a ser la trompa de falopio. Ya dijimos el primer día es cuando hay la concepción o hay la penetración del esperma hacia el óvulo. En el segundo día empieza a ver la gemación, empieza a ver la división de estas células. Aquí lo podemos hacer un poquito más grande para que lo vayan observando. Empieza a formarse el cigoto. En el tercer día se forma la mórula, ¿sale? Ya tenemos una capa externa que las va a llamar la zona pelúcida, que va a ser la zona donde se va a anclar al ovario, el óvulo al útero. Y en el sexto día empieza la
formación temprana. ¿Mande, mande? ¿Mande? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. En la sexto día, perdón, en el cuarto día se va a formar la etapa inicial del blastocito o el blastocito temprano, para que veamos en el quinto y sexto día, entre aproximadamente entre esos 2 días, se hace el blastocito tardío, ya es el que estábamos mencionando hace un rato. Una capa llamado blastocele, los trofoblastos a la periferia y el embrioblasto, que está conformada entre 10 y 20 células agrupadas en la parte interna. ¿Sale? Ok, ahora, 6 días después, entre 6 y 7 días después de la fecundación, el óvulo forzosamente tiene que estar adherido a las paredes uterinas. ¿Por qué? Porque como ya está desarrollándose, ya se está empezando a crecer y ya tiene una morfología de los tropoblastos, necesita obtener nutrientes. Es decir, necesita comer. ¿De dónde va a obtener esos nutrientes? De las mismas células que lo van a conformar y rodear. En este caso, las células de la pared uterina o el endometrio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Correcto. Ahora, vamos a observar, por favor, en el día 6, etapa 4, observen que la masa celular del embrioblasto ya es más grande, ya empieza a diferenciarse. Aquí va a ser la diferenciación de los 3 primeros tejidos germinativos: ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo va a dar origen a los tejidos de recobertura externos. Mesodermo da origen al tejido conectivo o al mesénquima, y el endodermo va a dar origen a todo lo que es el tracto nervioso y glandular. Ahora, ¿qué creen que sean estas pequeñas laminitas de color naranja que están agrupadas como si fueran filas? Chicos, ¿qué creen que sean esas laminitas que están abajo donde dice inicio de la implantación? ¿Qué serán? ¿No? ¿No tienen una idea de qué cosa sea? Bueno, estas laminitas que tenemos aquí presentes, de color naranja con pequeños puntos verdes, son parte de la pared externa del endometrio y están formadas por tejido, en este caso tejido muscular liso, recubiertos. La capa que se ve arriba como un bordecito rosa es un epitelio de estratificación mucoso. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar que en esta etapa, el óvulo fecundado ya desarrolló, ya está empezando a formar 3 tejidos formadores de todos los demás, y tiene que necesariamente estar unido ya al endometrio, a la parte de la matriz. ¿Por qué? Porque requiere alimento, requiere protección, requiere que algo le esté manteniendo. Para ello, las fibras que se van a unir, o las células que se van a unir, son parte de las filas externas del tejido muscular del endometrio. En este caso se pega. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que muchos espermatozoides al inicio se habían quedado atorados alrededor del óvulo, que se habían muerto ahí pegados? Bueno, esas colitas de los espermatozoides le van a servir como un gancho, porque toda la parte que rodea la periferia, vamos a ver que tienen esas pequeñas colitas y se va a formar como si fueran ganchos donde se van a adherir. Una vez que se llegan a adherir, estos espermatozoides muertos se deshacen y forman una unión mucosa, una unión de colágeno con las paredes del endometrio. Y vamos a ver en el inicio de la etapa 5, ¿sale? Ahora, el blastocele ya creció más, ya está llenándose de agua y está generando cada vez más una penetración con los tejidos musculares del endometrio. Podemos ver esta parte
vean que tienen unas pequeñas como protuberancias. Esas protuberancias van a ser el anillo de Apnios. Va a empezar a unirse como si fueran garras o dedos entre los músculos de la pared endometrial para poder sostenerse. Eso más adelante va a dar origen a lo que va a ser el conducto del cordón umbilical. ¿Sale? Van 7 días después de el momento de la concepción. ¿Sale? Una semana, aproximadamente una semana, 3 días después de la concepción de la relación sexual. ¿Sale? Ahora vámonos a la semana 2. En la semana 2, ¿qué va a empezar a pasar? Bueno, primero que nada, en la semana 2 ya hay una diferenciación completamente marcada. Las células que rodeaban al embrión, al blastocele, ya la adaptaron completamente. Esas penetraciones mucosas que habíamos mencionado anteriormente, ahora se están haciendo más presentes, ya se llegaron a la parte mucosa, a la parte que está recubriendo el endometrio, ¿sale? Y ahora el embrioblasto se ha dividido en una parte que se llama anillo bilaminar y la otra que se llama cavidad amniótica, ¿sale? Los trofoblastos que están dando la periferia ya son más grandes y están comiendo parte de las estructuras musculares del endometrio, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Para el 9º día, estas cavidades, estas proyecciones mucosas ya rodearon completamente el, el blastocele, el blastocito ya lo rodearon completamente y ahora van a empezar a aparecer unas lagunas en el cintitoblastotrofo, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que estas lagunas de color rojo, estas manchas de color rojo, ahora le van a permitir al nuevo embrión desarrollarse para poder formar una estructura diferenciada, que su propia célula pueda crecer obteniendo nutrientes de la periferia. Ah, algo interesante. ¿Se acuerdan de las fibras musculares que teníamos al inicio? Estas ahora están cerrándose alrededor de lo que viene siendo el embrión. Ya están dentro de la cavidad mucosa, ya está dentro de una superficie donde va a poder desarrollarse a su plenitud. Y ahora vamos a ver que en esa cavidad amniótica primitiva ya se volvió algo que se llama saco vitelino primario. Este va a dar origen a la estructura interna del cordón umbilical. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, ahora, en el 10º día, las lagunas se van a diferenciar más. Estas lagunas van a ser las productoras prácticamente de la sangre. ¿Y qué van a hacer? Necesitan comer. Para que eso pase, varias estructuras ramificadas de las venas y arterias de la madre se van a empezar a acercar hacia donde está este nuevo ser. Y gracias a que las membranas son tan delgadas y son permeables, penetran alrededor de, generando consigo una ramificación en forma de raíz de árbol que va a dar nutrición, protección y estabilidad a lo que va a ser la estructura de la placenta. ¿Sale? Ahora, ¿qué son esas cosas que están ahí como si fueran anillos de color amarillo con azul adentro? Esos son los famosos anillos de Apnios. ¿Sale? ¿Qué van a hacer estos? Estos van a ayudar a que se empiece a formar una membrana dura, rígida y estructuralmente funcional para la placenta. Ayudan a formar fibras colágenas que entrelazan y ayudan a aislar la placenta. ¿Sale? Y ahora vamos a ver que tenemos la presencia de un famoso tapón de cierre o tapón mucoso. Este tapón de cierre
no solamente se va a quedar en la pared del endometrio, sino que también se va a liberar y se va a desplazar directamente hacia el foramen o el cervix, donde se va a hacer un tapón mucoso que evita precisamente que haya la menstruación y que haya un desplazamiento del nuevo embrión, del nuevo ser. ¿Sale? Ahora, internamente ya vimos que la cavidad amniótica primaria o el saco uterino primario ya expandió nuevamente. Y tenemos un apnio grande dentro de este que va a dar origen a los tejidos externos de bueno, externos dentro de la placenta. Es decir, la cobertura interna de la placenta. Y los citotrofoblastos, que antes eran trofoblastos, ahora pueden generar células. Van a empezar a generar una cantidad de células cada vez más acelerada. Ahora, como dijimos hace un ratito, estas células de la madre, principalmente con la sangre, empiezan a entrar, estas venitas arterias. ¿Cómo se va a ver entonces? Al 11º día, la madre y el bebé comparten sangre. Si la madre es genéticamente diferente al bebé, el bebé puede sufrir un rechazo, puede sufrir un ataque por parte de la sangre de la madre, incluso llegar al aborto espontáneo. En caso de que sean compatibles o que sean genéticamente iguales, la madre acepta al bebé y empieza su desarrollo mayor. En este caso, la sangre de la madre va a funcionar como un catalizador. ¿A qué se refiere con eso? Va a activar el proceso acelerado, va a hacerlo más rápido. Porque ahora tenemos también una red venosa arterial que va a proteger y va a suministrar alimento a la placenta primitiva. Tenemos unas glándulas erosionadas, que son glándulas que van a entrar poco a poco a la placenta y van a empezar a liberar la enzima hormona, bueno, mejor dicho, la hormona coriónica humana, que es la hormona del embarazo, que estimula a otros estratos en el cuerpo de la mujer, como cuáles, como lo que son las glándulas mamarias para la producción de la leche, la producción de la hipófisis para la liberación de cortisol y la liberación de prolactina y progesterona, que ayudan al desarrollo del útero a que se estire y que pueda desarrollar perfectamente bien el bebé. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Correcto. Ahora vamos a observar, por favor, justamente por debajo del anillo de apnios, vean que ya hay unas pequeñas papilas que se llaman disco embrionario. Este va a ser muy importante porque gracias a este vamos a empezar a salir los tejidos propiamente del embrión. Van a formarse el neuroeje y a partir de este disco embrionario empieza a formarse todo lo que va a ser el desarrollo del bebé. ¿Sale? Ahora, 12 días después de la concepción, el mesodermo externo ya se está formando. Acuérdense que formaba el mesodermo, va a formar el mesénquima, y el mesénquima da origen a todo aquel tejido conectivo, es decir, al hueso, al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso, al tejido tendinoso, hematopoyético y linfático. ¿Sale? Ahora, si estamos hablando del mesodermo, estamos hablando que esta capa embrionaria ya se formó y tenemos las tres. Endodermo, que va a ser el anillo de donde está el disco embrionario, la parte más interna, el mesodermo, que tiene anillos a su alrededor, y el ectodermo, que tiene estos como triangulitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, el círculo grande
de color verde es la placenta primitiva. Esta va a ser la recobertura externa de la placenta. Aquí ya tenemos la vinculación con la sangre de la madre, que son estas pequeñas manchas de color rojo en forma de una red venosa arterial. ¿Sale? Ahora, lo más importante aquí va a ser el celoma. ¿Qué es el celoma? El celoma va a ser la estructura donde se van a formar los tejidos epiteliales, es decir, los tejidos de recobertura externa de nuestro cuerpo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? 13 días después inicia la etapa 6. En este caso, se va a llamar embriogénesis. ¿Sale? Primero que nada, empiezan a formarse unas vellosidades primarias. ¿Para qué son estas vellosidades primarias? Porque estas van a dar origen a fibras colágenas que van a dar estructuras y formación de todo nuestro cuerpo. Observen bien que todo el anillo externo del ectodermo ahora se contrajo y se hizo una especie de anillo pequeño. Lo interesante es que este anillo pequeño va a dar origen solamente a 4 tipos diferentes de tejidos. El estrato simple o el epitelio simple, el estratificado, el de transición y el glandular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sale? Ahora, este pequeño ser, este nuevo embrión, está totalmente dentro del cuerpo uterino, ya está formándose dentro de. Podemos observar que el anillo de amnios ahora está cerrándose. El mesodermo ya empezó a diferenciarse, empezó a hacer la conexión con las venas y arterias de la madre para formar propias venas y arterias. También está formando tejidos tipo fibrilares o fibrosos, que son esas pequeñas vellosidades primarias. ¿Y para qué sirve? Para que podamos empezar a formar cartílagos. ¿Sale? Ahora, esto ha pasado 13 días, 2 semanas después de la última relación sexual. Y aquí ya no hay síntomas premenstruales, ya no hay, posiblemente ya tenía que haber llegado los cambios fisiológicos premenstruales, ya no van a estar presentes. A partir de aquí ya vamos a tener la liberación de hormona coriónica humana. Cualquier prueba de embarazo, ya sea de orina o de sangre, van a dar positivas, porque ya hay un desarrollo y una generación por parte de estas glándulas sí, son glándulas erosionadas que habíamos mencionado hace un ratito, en el día 11. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? 14 días después, 2 semanas justamente, han pasado después de la implantación del embrión. Ahora el embrión ya se formó un anillo completamente diferente. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo ya están totalmente funcionales. Y vemos que es una pelotita ya diferente. En este caso, el anillo de amnios recorre en 3 filas. Y vamos a encontrar la conexión o tallo de conexión, que va a ser el núcleo del cordón umbilical, con la parte donde previamente había sido la inserción o el adosamiento del embrión en el cuerpo uterino. ¿Sale? Esta parte de aquí, esta parte que dice tallo de conexión, es la misma que estamos viendo aquí arriba en el día número 6, donde se están uniendo con las membranas del endometrio. Ese punto donde está justamente pegada la capa de masa celular con las fibras en cuadritos de color naranja, va a dar origen al tallo de conexión. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con ¿se acuerdan que teníamos algo que se llamaba disco embrionario?
Este disco embrionario ha crecido muchísimo, ha desarrollado millones de células dentro de sí y ahora vamos a tener una estructura aplanada, diferenciada en tres tipos de tejido y funcional, recubierta por algo que se llama pared precordal, que más adelante va a dar origen a las membranas meningias. ¿Sale? Ahora, esto no parece un bebé, esto no parece un feto, tampoco parece un embrión, ¿verdad? Pero ahora viene lo interesante. La morfología de todas las células que hemos visto va a cambiar drásticamente y vamos a ver qué pasa. Ahora entramos a la tercera semana del embarazo. Ya se puede llamar embarazo como tal. Y en esta ocasión estamos cerca de que un mes después de la relación sexual no haya la presencia de signos del ciclo premenstrual o de la menstruación. Ya no va a bajar, ya no va a haber esa emisión de sangre por parte de la vagina y va a haber una liberación constante de hormonas, las cuales pueden generar en algunas ocasiones náuseas, vómito, fatiga, dolor de cabeza y dolor articular. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer está preparándose para poder concebir la vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A partir de 2 semanas después de la última relación sexual, que no haya, bueno, mejor dicho, que haya concepción, ya no vamos a tener presencia de los síntomas premenstruales y algunos cambios fisiológicos dentro de la mujer se van a empezar a notar. Vamos a empezar a tener más hambre, van a empezar a tener un poquito de sueño y en algunas ocasiones hasta náuseas a partir de, de los 12 días. Ok, 15 días después, 2 semanas, un día después, el disco embrionario se empieza a invaginar, se empieza a dividir, se empieza a hacer una pequeña brecha dentro de sí mismo. Y a partir de aquí ya no hay la emisión del periodo menstrual. Ha pasado un mes prácticamente, bueno, ha pasado 2 semanas y 15 días, 2 semanas, un día, y ya no hay la presencia del ciclo menstrual. Por lo general, los ciclos de una mujer duran entre 28 y 32 días, con los primeros 10 días, que son la preparación del ciclo premenstrual o el síndrome premenstrual. Después de eso, son alrededor de 5 a 6 días después, es la emisión del sangrado, que dura entre 3 y 5 días y ocasionalmente a veces hasta 14, dependiendo si hay alguna alteración en la matriz o en los ovarios. Después de eso, son alrededor de de entre 3 y 5 días, donde son los días fértiles, y después de eso viene el periodo de renovación constante de la matriz y se vuelve a iniciar el ciclo. ¿Sale? En las mujeres que son irregulares, el ciclos pueden ser alterados por la carga hormonal, es decir, que puede ser la liberación constante de óvulos, pero no el desplazamiento de la menstruación o el desprendimiento de las paredes internas del útero. ¿Sale? Esto puede ser debido a un quiste o a un tumor ovárico. A veces son normales, a veces son por la misma dieta, por algún traumatismo o algún golpe, o por algún factor como el estrés o genética. No quiere decir que sean cáncer, ¿sale? Pueden llegar a desarrollarlo, pero no quiere decir que todos los quistes sean malignos, ni que tampoco todos los tumores sean malignos o que sean cancerosos, ¿sale? Entonces, regresándonos al 15º día, en este caso ya no hay menstruación de una mujer con un ciclo normal dentro de su cuerpo, en el cuerpo del embrión primitivo, se va a empezar a formar este canal, esta brecha que se va a llamar canal neural, ¿sale? O estría primitiva. A partir de aquí va a haber la morfogénesis diferenciada. Va a haber muchísima variación cada vez más acelerada de los procesos celulares. La primera que vamos a notar es que justamente un día después vamos a ver
la partición de esta brecha se va a hacer cada vez más grande y se empiezan a migrar los mesénquimas. Empiezan a generar eh, una migración del mesénquima que va a dar origen al tejido cartilaginoso y empieza a formarse estos enlaces como si fueran una telaraña. Entre más va saliéndose de la brecha, la telaraña va haciéndose cada vez más gruesa y hace posible la diferenciación de los tejidos o de las etapas. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, alrededor de esta brecha tenemos el disco embrionario y justamente alrededor el anillo de Apnios dividido en etapas. Bueno, este anillo de Apnios va a decir, ok, yo no me quiero dividir, yo me voy a aislar y se va a condensar en dos etapas, en dos procesos. Uno que es el superior y otro que va a dar el inferior. El inferior va a dar la migración de todo aquello, desde de las células primitivas hacia la estría, es decir, todo lo que es la migración de los mesénquimas a través de ese pequeño eje o esa pequeña brecha. Y en el centro de eso va a formarse un cuello de botella o un cuello de embudo, donde se va a formar la estría primitiva o neuroeje. El anillo de Apnios va a dar origen a lo que va a ser la placenta, mientras que las células marginales o migrativas que van a recubrir esta escotadura o esta brecha van a dar origen a los tejidos embrionarios. ¿Sale? 18 días después empieza la etapa 8. En esta etapa se empieza a formar la placa neural a partir del endodermo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si voy muy rápido, chicos, díganme por favor y con todo gusto me regreso para explicarles. Ok, dijimos que a partir del 18 días empieza la migración de todas estas células proliferativas del mesénquima y se empieza a formar algo que se va a llamar neuroeje, es decir, desde la cabeza hacia la columna vertebral. Y la vamos a ver representada por la placa neural, mientras que esa estría primitiva se va a quedar como un vestigio de desarrollo y la tenemos presente todavía. ¿Sale? Aquí el embrión mide lo mismo que la punta de su lapicero. Es una cosa diminuta. Mide solamente 1 a 1.5 milímetros de diámetro. Es una cosa minúscula. Pero es la cosa minúscula que va a crecer tan rápido que en tan solo 8 días más va a tener el tamaño de un chícharo. ¿Sale? Ahora, en esta neuroplaca o la placa neural va a formarse el tejido endometrial, va a formar todo lo que es el neuroeje y va a dar origen al tejido cerebral primitivo. ¿Sale? Estas pequeñas proyecciones de color blanco que están arriba van a ser parte del tejido mesenquimatoso fibrilar. Van a dar origen a un desarrollo óseo que se llama intramembranoso más adelante. Mientras que todo el anillo grande que está rodeando va a ser parte del anillo de Apnios que envuelve y protege o conserva la estructura del embrión. ¿Sale? Ok, 19 días después, la placa neural completamente cerrada hace un tubo hueco y aplanado que se va a llamar tubo cefalocaudal. ¿Sale? En este caso es el desarrollo primitivo de todo lo que va a ser la columna y la cabeza. La parte amarilla que está contorneando va a ser el anillo de Apnios y la placenta primitiva. ¿Sale? Ahora, esa estría primitiva, ¿qué va a pasar o qué va a formar? Esa estría primitiva va a dar el origen a la terminación del tubo cefalocaudal, generando un cierre llamado nódulo. Ahora, justamente a la mitad del neuroeje, justamente a la mitad de ese tubo cefalocaudal,
se va a empezar a dividir o se va a empezar a doblar y se llaman somitas. Las somitas van a ser la división fragmentaria de lo que va a ser la columna vertebral y los arcos branquiales. 20 días. ¿Sale? En el día 20, los cambios son mucho más grandes. El tubo cefalocaudal está totalmente sellado. Ya no hay migración de mesénquima hacia el interior de. Ahora este tubo está completamente formado por endodermo. La estructura que lo rodea está formada por mesénquima y la estructura superior está formada por epitelio. Ahora, ya tenemos una zona caudal y una zona cefálica. La zona cefálica va a ser propiamente donde está el encéfalo. Y eso quiere decir el cerebro o dentro del cráneo. ¿Sale? Mientras que la zona caudal está totalmente indiferenciada totalmente por el momento. El surco neural va a dar origen a la médula ósea y al tallo cerebral. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues 21 días después, las somitas empiezan a proliferar y empiezan a dividirse más. Empiezan a ser los primeros pares o las primeras apariciones de los arcos faríngeos. ¿Sale? El surco neural cada vez está más diferenciado y está más activo. Empiezan a reaccionar las células neuronales. Y el tallo de conexión primitivo que habíamos visto anteriormente empieza a acercarse a la parte inferior o a la parte caudal de nuestro neuroeje o tubo encéfalo-caudal. En este caso, estas células, como están demandando energía, están demandando nutrientes, están aprovechando todo lo que va a usarse a través de la conexión del tallo tallo de conexión o conducto umbilical primario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? 21 días después, el embrión tiene el tamaño de un pequeño grano de arroz, aproximadamente 3 milímetros de grande. ¿Sale? Ahora sí, cuarta semana, un mes después de la concepción. Aquí empiezan los cambios morfológicos más grandes de todo el cuerpo humano y empieza por la aparición del corazón. ¿Sale? Ahora, ¿se acuerdan que ya dijimos que el neuroeje se había dividido en las somitas y que había empezado a formarse lo que era la parte cefálica y la parte caudal, junto con el tallo de conexión? Bueno, el tallo de conexión empieza a dividirse en dos estructuras grandes, una arteria y una vena, grandes y densas, que van a suministrar sangre completamente oxigenada y nutrientes a este nuevo ser. ¿Por dónde viene la sangre? ¿O de dónde viene? De la madre. Los nutrientes que la madre consume pasan al hijo a través del cordón umbilical. Este que estamos viendo aquí, esta parte de color azul, amarilla y rosa, justamente a la mitad, por debajo de la ampolla del corazón, vamos a ver que es el tubo de conexión o tallo de conexión que va a dar origen al cordón umbilical. Bueno, chicos, voy a apurarme porque quiero terminar por lo menos este primer día antes de que se nos acabe la sesión. El corazón empieza a latir. ¿Cómo es que el corazón late? ¿O qué es lo que ocasiona que el corazón lata? Primero que nada, el corazón está formado de tejido muscular, preveniente del mesénquima, ¿sale? Y estas son células sensibles a la electricidad. Cuando una es estimulada por la liberación de energía eléctrica, se contrae fuertemente y hace esto. Y como están tan pegadas unas a otras a la hora de contraerse, hacen que las hermanas que estén junto a ellas vibren a la misma velocidad. Después de unas cuantas horas, las células de ese tipo de bloque mesenquimatoso de origen muscular van a hacer un palpitar uniforme. Y eso hace que